Entonces, pues comparto mi presentación. ¿Sí me pueden confirmar si ya la están viendo en pantalla? Sí, doctora, sí la estamos viendo. Todavía maestra, doctor, todavía me falta. Perfecto. Es la costumbre. Entonces, entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, justo les quiero compartir el día de hoy esta parte de una transformación que considero bastante importante, de un cambio de un enfoque tradicional que se centraba en la patología, en esta que se catalogaban los síntomas como de presencia o ausencia de algo. La persona sí tiene o no tiene. Haya un modelo más contextual, donde ya hacemos una integración biopsicosocial y ya no solamente nos quedamos con lo que estamos observando, sino la función de esto que está pasando. No se preocupen, lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de esta presentación. Entonces, también lo que quiero compartir en esta charla es cómo se ha avanzado hacia los modelos transdiagnósticos, que no es que neguemos la biología, sino que más bien ampliamos este panorama y si identificamos, hay una base biológica, puede haber algunas características ya biológicamente determinadas, sin embargo, no es lo único, hay más allá de esto, hay todo un contexto, hay toda una función de lo que está ocurriendo. Y bueno, lo que yo quiero es compartir cómo desde la ACT o desde la DBT se pueden ofrecer estas herramientas que, aunque son rigurosas, también son compasivas para producir cambios en estos contextos naturales, en los escenarios en los que nos enfrentamos día con día. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis objetivos de esta charla? Uno, que podamos como desglosar, incluso reflexionar la definición de salud mental, ir identificando estas definiciones que se han desglosado, cuáles son los componentes o qué entendemos hoy en día por salud mental. Ya después nos vamos a mover un poquito a esta parte de la medicina conductual, cómo es que llegamos incluso los psicólogos a formar parte de este equipo médico, estar inmersos en ambientes hospitalarios. Ya de ahí también quiero que podamos ver una parte de los principios de ACT y de DBT que les va a compartir un poco acerca de estas terapias y bueno, cuáles son las aplicaciones prácticas de estos dos enfoques. Entonces, bueno, vamos a empezar redefiniendo el concepto de salud mental, justo como nos compartía el doctor, de qué es este concepto, qué estamos considerando, incluso la parte de mental, a qué se refiere. Pues bueno, la forma en la que definimos la salud mental tiene una implicación estratégica y aún así yo considero que parte de las grandes dificultades de la psicología pueden ser las definiciones. A veces hasta yo me encuentro como de, siento que esto no es suficiente o no me está permitiendo ver con claridad el fenómeno que yo quiero observar. Aquí lo que me gustaría que rescatáramos de la definición de salud mental son 4 puntos. Uno, la evaluación, que nosotros podamos empezar a identificar la salud mental más allá de un síntoma, más allá de la presencia o ausencia de algo que se está dando. Y que nos movamos más bien a la funcionalidad, que empecemos a ver qué función tiene, por qué está manteniendo, por qué se presenta esto que está haciendo la persona en ese contexto. También aquí vamos a empezar a ver un concepto que son los valores, que desde las terapias conductuales contextuales nos referimos principalmente a estas prioridades que las personas tienen en su vida, lo importante para cada una de las personas, qué lo mueve o hacia qué dirección se quiere dirigir. Y pues no podemos omitir el contexto, definitivamente. El entorno, las circunstancias en las que se está dando, se está presentando estas situaciones que las personas viven día con día. Entonces, con esto, me gustaría que todos hiciéramos como un ejercicio de reflexión de la definición de salud mental, que digamos es nuestro como parámetro, la OMS. Entonces, la OMS nos dice que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Aquí, no sé ustedes si habían tenido la oportunidad de revisar esta definición que maneja la OMS de salud mental, pero pues sí podemos
empezar a desglosarla poco a poco. Por ejemplo, menciona un estado de bienestar mental. Incluso ahí podemos pensar qué es el bienestar mental, incluso qué es esta parte mental, qué es sentirse bien, qué es ya alcanzar este estado en el que yo podría considerarme de me siento completo, me siento satisfecho, ¿a qué se refiere con esa parte? Incluso nos empieza a dar algunas señas como hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Muchos de aquí tal vez se puedan identificar que a veces una de nuestras herramientas más utilizadas para hacer frente a este estrés es la evitación. Como de, bueno, si esta situación yo identifico que me está haciendo difícil y me genera mayor malestar, prefiero no realizarla. Ahí es donde nos podemos topar ya con estas intervenciones conductuales contextuales. ¿Qué tan efectivo está haciendo este tipo de afrontamiento? ¿Si lo estamos afrontando o no? O tal vez si nos está funcionando o no, pero es lo que a lo largo de esta plática quiero que vayamos identificando, ¿no? Como de hacia dónde nos tendríamos que mover desde la parte clínica al trabajar con las personas, si queremos alcanzar esto que la OMS nos está mencionando, ¿no? De unas personas que sean capaces de darse o de hacer frente a estos momentos de estrés, de desarrollar sus habilidades, de aprender y trabajar adecuadamente. Y desde aquí en la definición ya podemos empezar a ver que esta parte de bienestar o de salud mental se identifica también en un aspecto textual, el cómo nosotros nos desempeñamos o nos desarrollamos en un ámbito laboral o incluso cómo podemos contribuir a esta comunidad. Algo que se puede rescatar de esta definición es que va más allá de la ausencia, que ya tiene componentes positivos y fundamentales de la salud general, que ya no es solamente como de ausencia de enfermedad, sino que ya nos empieza a dar ciertos rasgos o características de entonces qué sí sería la salud mental. También nos hace ver que es un derecho humano, es la base fundamental, es una base para el bienestar y desarrollo personal. También tiene elementos funcionales que impulsa el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico, y es un proceso personal, es una experiencia única con diversos grados de dificultad. Cada persona, y es lo que vamos a ir viendo, dependiendo del contexto, dependiendo de dónde se encuentra, va a hacer frente a diferentes situaciones y con recursos distintos. Entonces la dificultad va a ser distinta. No todos estamos como bajo la misma línea. Otro componente importante es identificar cuáles son los determinantes de la salud mental. Podemos identificar algunos factores de riesgo y algunos factores de protección. Dentro de los factores de riesgo ya empezamos a detectar esta carga contextual, esta parte del dónde está la persona, por ejemplo, desde la crianza, cuál es su relación o su interacción con sus padres, desde el contexto con sus compañeros de escuela, por el caso de acoso escolar, desde la situación económica en la que está viviendo la persona, si incluso en esa comunidad, en ese medio hay violencia o hay una serie de emergencias, si hay desigualdad y degradación ambiental desde los factores de riesgo. También los podemos ver desde los factores de protección. Por ejemplo, las habilidades que las personas tienen para comunicarse con los demás, para establecer relaciones con otros, para manejar la parte emocional, si tiene una red de apoyo lo suficientemente grande o favorable que le permita afrontar las situaciones que vive en su contexto, si tiene una educación de calidad que le permita adquirir estos recursos para poder desarrollar su vida, si hay un trabajo o un vecindario seguro donde la persona pues ya pueda hacerse de sus recursos, donde pueda mantener incluso desde los fines económicos sus necesidades, manteniendo su calidad de vida, un trabajo que lo disfrute, donde no se viva de situaciones de acoso o de abuso. Y también la cuestión social y comunitaria, que se sienta apoyado por la sociedad, que se sienta apoyado o parte de su comunidad. Entonces, aquí es importante identificar que ningún factor individual tiene la capacidad predictiva absoluta. Ni una sola característica individual de la persona ya nos puede decir si va a tener o no salud mental. Es toda, digamos, este campo tanto de lo
personal, lo individual, como en lo social, lo comunitario. Espero no irlo revolviendo, sino que vayamos siguiendo esta línea de, bueno, vamos a iniciar con esta parte de qué es salud mental. Aquí ya empezamos a detectar, a identificar como de ya no es únicamente la ausencia de algún padecimiento, de alguna enfermedad, ya no es únicamente centrado en la persona, sino en su contexto, y ya también vamos identificando hacia dónde se espera que se mueva una persona con bienestar, que pueda convivir en este ambiente social, que tenga redes de apoyo, que pueda ser funcional o efectivo. Todo esto para poder llegar a la implicación clínica. Si nosotros ya tenemos como esta línea o una parte de partida, ¿qué nos toca a nosotros como psicólogos? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues uno, y vaya a parecer disco rayado, ir más allá de los síntomas. La evaluación debe ir más allá de solo una lista de síntomas, de solo decir, si lo cumples, si lo cumples, si lo cumples, y tienes este diagnóstico. ¿Por qué? Porque las personas, aunque tengan un diagnóstico, no son iguales. Cada síntoma cumple una función diferente. Por eso, otra de las implicaciones clínicas es mapear la funcionalidad, la capacidad de participar en roles valiosos, poder identificar cómo estas características que ya está presentando la persona lo puede estar alejando o acercando de lo que es importante, de lo que es valioso para su vida, de la dirección que quiere tomar. Y todo esto en un contexto. ¿Cuáles son las barreras estructurales o las barreras en su contexto que pueden estar interfiriendo con que la persona se involucre en acciones que permitan llegar a estos valores, que permitan tomar esta dirección? Entonces, este enfoque se alinea perfectamente con el análisis conductual clínico contemporáneo. Nosotros ya podemos empezar a ver como de ya no solo me voy a quedar de si lo tiene o no lo tiene, sino de esto está pasando, ¿por qué podría estar pasando? Que sería nuestra pregunta desde lo funcional. ¿Qué está manteniendo esto que está ocurriendo? Por eso, la función sobre la forma, ya no solo quedarnos en la descripción de lo que estamos viendo, porque una misma cosa, algo que parece ser lo mismo, por ejemplo, el insomnio, no es lo mismo para una persona que trabaja largas horas o tiene jornadas laborales amplias, como para una persona que tal vez sí tiene este espacio para dormir, para descansar, pero que cuando llega el momento de dormirse, empieza a rumiar, empieza a pensar constantemente y darle vueltas a un pensamiento, y eso le dificulta conciliar el sueño. Ahorita vamos a ver, a retomar este ejemplo más adelante, pero quiero que vayamos identificando por qué no se puede simplificar solamente a la forma. Y aquí es donde yo voy a retomar la revolución biopsicosocial. Antes se tenía un modelo biomédico, que tal cual sí era como identificar síntomas, presencia y ausencia, y se vio que era insuficiente. Como de por qué si yo ya le dije a esta persona que necesita cambiar sus hábitos de alimentación, sus hábitos de sueño, que necesita tomarse esas pastillas, ¿por qué no lo está haciendo? Yo ya le dije, tienes esta serie de características, tienes esta serie de dificultades en el funcionamiento de tu cuerpo y tienes que hacer estos cambios. ¿Por qué las personas no lo están haciendo? Pues porque nos estábamos quedando cortos en cuanto a qué más estaba involucrado para que la persona pudiera realizar estos cambios. Entonces, dejaban fuera las dimensiones psíquicas, sociales y conductuales que son cruciales para que una persona pueda comenzar a hacer cambios en su vida. Aquí es donde quería retomar el ejemplo que les ponía. No es lo mismo que a una persona que ya identificamos que necesita mejorar sus horas de sueño, presente insomnio en el caso A, no duerme, la forma es la misma, no dormir, pero la función es porque ha estado rumiando, porque en las noches cuando ya se organizó, ya es la hora de sueño, ya se fue a acostar, le sigue dando vueltas a un pensamiento y hace lo que yo creo la mayoría de aquí hacemos: agarra el celular, como de ya no quiero pensar en estas cosas, mejor me distraigo un ratito y se nos fueron las horas, ya no dormí. Ahí no es lo mismo al caso B, donde también tenemos la misma forma, una persona que no duerme, pero ¿cuál es la función? Pues que es consecuencia de los horarios de trabajo que tiene,
la organización de sus actividades ha sido tal que no deja tiempo suficiente para que la persona pueda dormir lo recomendado para su caso. Entonces aquí nuestra intervención tiene que ser diferente. Si nos hubiéramos quedado meramente con la forma, estaríamos perdiendo de vista todo esto. Tal vez eso. Buen día, chicos. Seguimos escuchando a la maestra Odette. No, Creo que falló su conexión. Bueno, sí, me parece que ese es el caso. Entonces, vamos a esperarnos un poquito más a ver si se puede reconectar para que continúe con su exposición. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, maestra, aquí seguimos. Perfecto. Una disculpa. Ya, No, no ya se volvió a preocupe, hubo funcionar. una pequeña falla. Así estamos también aquí. Por favor, continúe. Ay, muchas gracias. Entonces, pues bueno, les compartía que si nosotros nos hubiéramos quedado únicamente con la forma, no dormir, y a partir de eso ya siguiéramos un esquema rígido de esto es lo que tienes que hacer, no aplicaría en el caso de una mamá que les compartía, ¿no? Como de una mamá que se levanta temprano, que después tiene que ir a trabajar, que después tiene que recoger a los niños, que después tiene que hacer otras actividades. No va a funcionar lo mismo. No le vamos a poder pedir que organice sus horarios de una manera diferente en comparación al caso de esta otra persona que tal vez sí tiene la posibilidad de organizar sus horarios, pero que lo que está ocurriendo es lo que les compartía. En la noche, por la ansiedad, por esta cuestión de sobrepensar, de pensar una y otra vez una situación, está cayendo en estas acciones que luego hacemos como revisar el celular, prender la tele un rato, y bueno, entonces aquí es un ejemplo para que lo vayamos identificando cómo la intervención sería diferente. Por ejemplo, si tenemos en el caso A esta parte de la rumiación, una técnica o lo que tendríamos que trabajar desde las terapias conductuales contextuales puede ser la difusión cognitiva, tomar distancia de estos pensamientos y no caer en esta evitación de para no sentir, para no pensar, me pongo en el celular, sino de, estoy teniendo el pensamiento, estoy notando esta preocupación. Mientras que en el caso B, la intervención tendría que hacer más bien ajustada en cuanto a la higiene del sueño adaptada al trabajo. Estabilizar estos horarios que permitan mejorar la calidad y la higiene del sueño en general. Entonces,
voy a continuar con esta parte que ya es parte de mí, de mi experiencia y que no puedo dejar de lado, que es la medicina conductual. ¿Por qué la traigo aquí a colación? Porque cuando inició la medicina conductual, incluso hoy en día, cuando vamos a algunas residencias, los médicos a veces pueden notar así como de, bueno, ¿qué hace aquí un psicólogo, no? De cuál es la función o qué van a hacer, o incluso ya quieren que en una sesión sea como de, haz que ya mañana se tome todos los medicamentos o que el niño deje de llorar. Realmente podríamos decir que puede ser nuevo este enfoque de la medicina conductual y a la vez por eso tiene mucho potencial. ¿Qué es la medicina conductual? Pues es esta parte que surge directamente de la insuficiencia del modelo biomédico, donde ya identificamos por más que le digan, no se presentan los cambios. Necesito un profesional que permita atender esto que estaba dejando de lado, esta parte psicológica y conductual que ya no se estaba observando. Entonces, la medicina conductual trabaja tanto en la prevención, el que nosotros podamos ayudar a las personas a involucrarse en hábitos que fomenten su salud, como también la adherencia cuando ya se presenta una situación que puedan adherirse al plan de tratamiento, al régimen de alimentación, a los cambios que sugiere el equipo médico o profesional. También cuando ya se presenta una condición crónica que se pueda manejar tanto la adherencia al tratamiento como mantener la calidad de vida ante una enfermedad crónica y también tiene aplicaciones de salud pública y comunitaria. En los hospitales también ayuda a que nosotros podamos enseñar a las personas el mantenimiento de hábitos, cuándo buscar la atención o solicitar apoyo médico, porque nos optimiza los recursos. No es lo mismo una persona que tal vez no comprendió del todo lo que tenía que hacer y que constantemente está buscando citas cuando no aplica, está solicitando una atención que tal vez en ese momento no es prioritaria, a cuando nosotros ya logramos enseñarle a hacer esta psicoeducación, acompañarlos en esta parte de cuáles son las dudas, cuál es su camino en la enfermedad, en el tratamiento, en el padecimiento, y ya tienen mayor claridad o mayores herramientas para poder solicitar este apoyo. Entonces, pues bueno, la medicina conductual incluso es esta parte de donde se ve muy claramente como si nos centramos meramente en un enfoque que se basa en la ausencia de alguna enfermedad, nos estamos perdiendo de todo el panorama que hay de fondo. Nos estamos perdiendo de estas conductas, de este contexto que puede o no mantener los hábitos que estamos esperando que las personas realicen. Y como parte de la medicina conductual en nuestra formación, vemos lo que es la práctica basada en la evidencia. Es esta aplicación rigurosa de estos modelos que apoyan a una práctica que sea más precisa a las necesidades de las personas. Nosotros tenemos mucho como este término de estándar de oro en la práctica basada en evidencia, que sería tal cual como lo más utilizado, lo que tiene más evidencia, lo que tiene mayor respaldo. Entonces, lo que busca este enfoque es que nuestras intervenciones ya no se basen meramente en nuestra intuición o preferencia personal, que ya no sea como de porque a mí me gusta, esto es lo que le voy a dar o esto es lo que voy a funcionar, sino que más bien nosotros podamos ser capaces de integrar múltiples fuentes de conocimiento para atender la problemática o la situación que está viviendo la persona que tenemos enfrente. Que nosotros podamos tomar estas decisiones informadas, asegurando una práctica rigurosa y ética. Para esto es importante tomar en cuenta los tres componentes de la práctica basada en evidencia. Uno es la mejor investigación, que ahí es también una invitación a que nosotros como psicólogos no nos quedemos únicamente en la práctica aplicada o en la práctica clínica, sino que también podamos empezar a aportar a la investigación, a la evidencia, los efectos que va teniendo o incluso irnos un poquito más atrás. Yo, ya igual será como tema para otro espacio. A mí me encantan los estudios piloto porque han sido como poco entendidos a lo largo de la historia y aportan bastante información desde cómo desarrollar
una investigación, qué necesitamos probar para saber si mi estrategia metodológica está siendo la correcta, si tengo todos los componentes necesarios para seguir una metodología rigurosa o no. Entonces, cualquier aporte a la investigación que sea de calidad ayuda a que la ciencia vaya creciendo. Entonces, lo que nos podemos topar en esta parte de la mejor investigación, que son los hallazgos de estudios empíricos, rigurosos y relevantes para el problema en cuestión, es cuando nosotros revisamos, por ejemplo, revisiones sistemáticas, incluso aquellas que ya tienen o alcanzan el nivel de metaanálisis, nos vamos a topar con una conclusión un poco desalentadora. Nos dicen como la información no es concluyente o suficiente para determinar si es efectiva o no del todo, porque hay limitaciones en cuanto a la metodología. Entonces, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, sí, de revisar la literatura, sí, de revisar la investigación, sí, de saber cuáles son las aportaciones que se han hecho de los estudios, y a la vez también es un llamado para que cada vez seamos más hábiles, más precisos en nuestras investigaciones y la evidencia que estemos aportando sea de mayor calidad. Entonces, pues bueno, en esta parte, ¿cuál sería nuestra tarea? Revisar bien de dónde estamos obteniendo la información y qué tanto alcance tiene. También viene la pericia clínica, es como de, bueno, ya vi que la evidencia me dice las terapias conductuales contextuales si han tenido este impacto o si han mostrado alguna mejora en los estudios que se han realizado. Ahora me toca a mí tener esta formación, tener esta capacidad de poder trasladar los principios básicos de las terapias conductuales contextuales al escenario natural, que aquí es donde ya entra incluso esta parte de la investigación translacional, de las ciencias de la implementación, que no se quede únicamente como conceptos, como ideas, sino que nosotros logremos trasladarlas a escenarios naturales. Cómo lograr que la persona tal vez no comprenda o no me sepa explicar a detalle con términos técnicos qué es la difusión, pero que en su día a día sí pueda hacer la práctica de tomar distancia de estos pensamientos, de notar qué está pensando y qué es lo que está pensando. Y tampoco podemos dejar de lado pues las características del paciente. Aquí es donde ya entran las características culturales, los valores, las preferencias, el contexto, todo lo que rodea a cada una de las personas. Entonces ya tenemos nuestra evidencia y aún así la mayoría de esta evidencia puede estar hecha en otro país. Entonces, ¿qué nos está indicando? No podemos adaptar exactamente igual esas recomendaciones, esas sugerencias a este contexto donde tal vez la persona que yo estoy atendiendo, la persona que yo estoy viendo, no tiene las mismas condiciones, no tiene los mismos recursos, no tiene las mismas creencias, no tiene incluso pues la misma idea de qué es lo que está ocurriendo, de cuál es la situación problemática, de qué es lo que lo llevó a solicitar este apoyo. Entonces, por eso no es solamente como decir, esto funcionó en este lugar y por eso va a funcionar en todos los lugares, sino que nosotros podamos ir haciendo las adaptaciones y de ahí viene nuestra pericia también, que nosotros sepamos cuál es la base de las intervenciones que estamos implementando. Ahora aquí es donde entra el análisis funcional de la práctica basada en evidencia. Hay una implicación profunda. Ya no nos vamos a quedar, como les mencionaba, solo en la forma, solo en llevar como la estrategia, sino en poder operacionalizar tanto los valores como el contexto, poder ser más precisos de qué es lo que la persona quiere en su vida, cuáles son sus prioridades, hacia dónde se quiere mover y en dónde está inmerso. Entonces, esta evaluación ya se puede ir integrando a nuestra formulación de casos, que no se quede meramente como de, pues la literatura es lo que me dice, sí, esta es la literatura, ahora cómo la llevamos, cómo la trasladamos a este caso que tenemos frente a nosotros, para así poder elegir la intervención basada en procesos que aborden o que nos permitan abordar esta problemática, esta situación que está presentando el paciente. Aquí quiero que me acompañen desde sus casas, desde el lugar donde estén tomando esta charla, a hacer esta mini actividad para que ustedes vayan identificando. Me gustaría que cada uno de ustedes pueda ir experimentando de manera directa qué es escuchar la función más que la forma. Entonces les voy a pedir
y recordando un poquito nuestra definición de salud mental, que piensen en aquellas conductas que nutren. Identifiquen 2 conductas que nutren su bienestar, 2 conductas, 2 acciones que ustedes consideran que podrían ir nutriendo este bienestar, que los harían sentir en bienestar. También identifiquen una conducta que al contrario sienten que la desgastan. Por ejemplo, aquí ya viene procrastinar, revisar redes sociales en exceso. Y de cada una de esas conductas, pregúntense cuál es la función, qué consecuencia positiva tiene en el caso de aquellas que nutren, o sea, por qué lo sigo haciendo, por qué se está manteniendo, por qué se sigue presentando, o qué me está permitiendo evitar, que sería esta parte de la conducta que puede desgastar. Entonces, no solo se queden como en la forma, ¿no? De caminar en la naturaleza, sino de por qué caminar en la naturaleza sería nutrir el bienestar. ¿Qué me daría? ¿Qué me estaría permitiendo alcanzar? ¿Qué lo estaría manteniendo? Entonces, piénselo, váyanlo reflexionando, porque tiene todo que ver con las terapias conductuales contextuales. Quiero dar un muy breve recorrido de cómo llegamos a esta tercera generación. Entonces, pues bueno, normalmente las terapias conductuales contextuales les llaman terapias de tercera generación, terapias contextuales, la tercera ola. Viene de estas 2 generaciones previas, que la primera serían las terapias conductuales clásicas, la segunda las cognitivo-conductuales y la tercera que tal vez habrá algunas personas que difieran conmigo, pero a mí me gusta verla como el hijo de la primera y segunda generación, porque no es que niegue a sus antecesores, sino al contrario, es como de retoma parte de ellos, retoma los principios del cambio conductual y también no niega la existencia de la experiencia interna desde las terapias cognitivas, sino que más bien le da otro enfoque distinto. Entonces, vamos a ver un poquito este cuadro comparativo. Sé que es un resumen muy sintetizado, pero para que nos pueda ir dando cierta panorama o claridad de hacia dónde nos estamos moviendo, tenemos algunas diferencias. En cuanto al enfoque principal, la primera generación es la conducta observable. Es donde nosotros veíamos directamente como estos registros conductuales. En la segunda, ya estamos viendo el componente de pensamiento, como esta conducta interna, lo que no se puede ver directamente. En la tercera, ya es más bien la relación con estos eventos internos. Entonces, la segunda, el enfoque es qué estamos pensando, y en la tercera es cómo nos llevamos con esto que estamos pensando. Ah, vi una manita levantada de Flor. Sí, hola. Es que ya nos está compartiendo la presentación. No la estuvimos viendo. Sí, gracias por avisarme. Aquí está. Muchas gracias, Flor. Entonces, Un gusto, gracias. les compartía esta parte del cuadro comparativo de las generaciones, donde estamos viendo la primera, ¿no? El enfoque principal. Después tenemos el objeto de cambio, hacia dónde se dirige la atención de una modificación. En la primera generación sería la conducta, en la segunda generación la cognición y en la tercera ya nos vamos a empezar a centrar en el contexto funcional. ¿Qué función tiene esta conducta en el contexto de la persona? ¿Cuál sería nuestra meta para cada uno de los enfoques? En la primera, un cambio conductual directo. En la segunda, más bien un cambio en cuanto al contenido del pensamiento. Y en la tercera, un concepto que es la flexibilidad psicológica, que lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, pero tal cual es esta parte en que nosotros podamos tener la apertura a experimentar la experiencia interna y con ello también podernos mover hacia lo que es importante, lo que es valioso para nosotros. ¿Cuáles son las técnicas clave? Pues de la primera podemos identificar el reforzamiento, la exposición. En la segunda, la más conocida o más difundida es la reestructuración cognitiva. Y en la tercera, los ejercicios de atención plena, aceptación, valores que vamos a identificar más adelante, tanto en la terapia de aceptación y compromiso como en la terapia dialéctico-conductual. ¿Cuál es el rol del terapeuta? En la primera generación puede ser un poco más
técnico, más experimental. En la segunda generación, este acompañamiento de cómo se educa o cómo se enseña a identificar los pensamientos, la situación que los detonó, en poder encontrar estas evidencias a favor o en contra de ellos. Y en la tercera es más bien un facilitador de experiencias, que dentro de la misma terapia podamos contactar con esta experiencia interna y en lugar de ir a la habitación, experimentar como esta aceptación, esta apertura. La filosofía base podría ser de la primera generación el conductismo, de la segunda tenemos el mentalismo o racionalismo y en la tercera lo que les compartía el contextualismo funcional. Vamos a verlo un poquito más aterrizado en un ejemplo. Tenemos la situación de una fobia a volar. En la primera generación, ¿cómo lo podríamos abordar de manera como muy somera? Sería la exposición sistemática gradual a estos estímulos que generan aversión, por ejemplo, ver el avión, después ir a un aeropuerto, subirse a un avión para extinguir la respuesta de miedo. En la segunda generación, podríamos enfocarnos principalmente al cambio de creencias irracionales acerca de volar. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo este debate de la lógica para poder reemplazar por pensamientos más racionales y adaptativos. Desde la tercera generación, ¿cómo estaríamos abordando este caso o esta situación? Estaríamos notando los pensamientos catastróficos, identificando que están apareciendo ahí, notando y aceptando la ansiedad, digamos, apertura a experimentar la ansiedad como una respuesta natural. Y a partir de esto poder elegir una acción valiosa, una acción comprometida hacia lo que nos puede encaminar para lo que es valioso para nosotros. Vamos a empezar a entrar un poquito más de lleno en estas terapias de tercera generación y para eso vamos a ver esta parte del contextualismo funcional. Se define por esta filosofía ya que la pregunta clave no es si un pensamiento es verdadero o racional, sino de cuál es la función determinada en su contexto de esto que está tanto pensando como haciendo la persona. Entonces se desplaza la lucha en querer cambiar el contenido del pensamiento, el contenido de eventos internos, a cambiar la relación que se tiene con ellos, promoviendo la aceptación y la acción comprometida con valores personales. Entonces, aquí yo siempre he considerado que también la experiencia puede más que solo la teoría, entonces me gustaría también invitarlos a un ejercicio experiencial para conectarnos un poquito con esta parte, como de a qué nos referimos con no pelearnos con el pensamiento, sino más bien tomar esta distancia. Entonces, desde sus casitas, desde donde se encuentren, les voy a pedir que todos, ya dejé de compartir pantalla, me recuerdan por favor si se me olvida que la voy a volver a compartir. Entonces, ahorita les voy a pedir que todos intenten traer a su mente, a mí me encanta hacerlo con un unicornio morado. Tal vez nunca hemos visto un unicornio morado en la calle ni pasando frente a nosotros, espero. Entonces, solo piensen cómo se vería un unicornio morado. Sería como un caballo morado, tendría ahí su pelo, tendría un cuerno porque es un unicornio. Entonces, intenten crear en su mente la imagen de un unicornio morado. Les voy a dar unos segunditos para que lo puedan imaginar. Ahora les voy a pedir que les voy a pedir que intenten no pensar para nada en ningún momento en el unicornio morado. Aunque yo diga unicornio morado, que no venga a su mente ni la palabra unicornio morado, ni la palabra unicornio, ni la palabra morado, que no venga la imagen de un unicornio morado. En ningún momento surja el pensamiento de un unicornio morado. Entonces, en la frase unicornio morado, para nada tenerla en la mente. Entonces, logren no pensar en un unicornio morado, que no surja en la mente unicornio morado. Y si tienen oportunidad de levantar sus manitas, ¿quiénes lograron no pensar para nada en un unicornio morado? ¿Alguien logró que nunca apareciera en su mente
Unicornio morado. Creo que no. Ok, muchas gracias. Imi. Es difícil, ¿no? Si yo sigo diciendo unicornio morado, unicornio morado, unicornio morado, lo más probable es que surja la imagen, el nombre, la frase, algo relacionado a un unicornio morado. Es muy natural, va a aparecer porque ya lo estamos evocando. Y si yo les digo como de, bueno, vamos a intentar ahora, en lugar de pensar en un unicornio morado, cada vez que venga a mi mente unicornio morado, pienso en una manzana, podemos hacer el intento. Entonces viene a mi mente unicornio morado, manzana. Unicornio morado, manzana. Cada vez que venga algo de un unicornio morado, voy a pensar en manzana. Lo que pasa normalmente, y luego hagan este ejercicio o experimento con las personas que gusten, es que cuando ustedes digan manzana, ahora van a pensar en un unicornio morado, porque ya se relacionaron, porque nosotros tenemos un arma de doble filo, que es el lenguaje. El lenguaje nos permite sí aprender cosas y conocer incluso cosas que tal vez no hemos visto directamente. Por ejemplo, no hemos visto directamente un unicornio morado, pero puedo armarlo con lo que sé que es un unicornio, que es morado, el contexto en general. Pero la otra parte no tan favorable es justo esto, que nosotros podemos empezar a pensar en cosas que tal vez no estaban relacionadas y ahora sí lo van a estar. ¿Qué relación tenía un unicornio morado con una manzana antes de esto? Ninguna. Después de esto, pues que intentamos cubrir un unicornio morado con una manzana. Esto traduciéndolo ya al contexto de la salud mental o de la atención clínica, pasa que cuando las personas, por ejemplo, experimentan ansiedad, ¿qué piensan? No quiero sentirme ansiosa, ya no quiero sentirme así, ya no quiero la ansiedad, que ya se vaya la ansiedad. Y a veces eso es lo que provoca es mayor ansiedad. Entonces nosotros empezamos a hacer cosas para no sentir la ansiedad y después cuando nos enfrentamos a una situación similar, aunque ya no hagamos esa cosa, ya sentimos la ansiedad, porque ya se relacionó, porque ya establecimos esta relación tanto con el lenguaje como con la experiencia, como con el aprendizaje. Por eso, desde estos enfoques, lo que nosotros buscamos es mejor ya no pelearnos o engancharnos con cambiar el contenido, porque sería una labor titánica reemplazar todos los pensamientos, sino mejor notar, este es el pensamiento que está surgiendo, por qué lo puedo o cómo me puedo relacionar con él. Entonces, bueno. Vamos a entrar un poquito más con dos modelos representativos de las terapias conductuales contextuales, que es la terapia de aceptación y compromiso o ACT y la terapia dialéctico-conductual DBT. Tienen algo en común, que es esta parte de la práctica contextual basada en la evidencia. Son prácticas que se ha buscado cumplan con estas características de evidencia que las puedan respaldar. Aún así, se sigue como en esta labor de tener mayor evidencia, mayores estudios y estudios de mayor calidad. Y también se centran en la función de las conductas, de los comportamientos y el desarrollo de habilidades. Ambas tienen herramientas prácticas que ayudan a las personas a ir construyendo estas vidas significativas, estas vidas valiosas, incluso en presencia de dolor y dificultad. Desde la terapia de aceptación y compromiso, tenemos como punto central o propósito fundamental aumentar la flexibilidad psicológica. Lo que les compartía de esta flexibilidad es la capacidad de contactar plenamente con el momento presente, con el aquí y en el ahora. Incluso en el aquí y en el ahora pueden estar presentes pensamientos que no nos agraden de todo, sensaciones que nos pueden generar algún malestar, algunas emociones que pueden no agradarnos, y es conectar con que aquí están, es lo que está pasando en este momento, y aún con esto poder persistir y mantenernos en acciones que nos lleven hacia esta vida valiosa, hacia estas prioridades de nuestra vida. La HAP tiene procesos nucleares, 6 normalmente se desglosan en estos 6 procesos, que bueno, como su nombre lo dice, está la aceptación, que es poder abrir este espacio al malestar, poder abrirla, incluso tener la disposición a experimentar aquellas sensaciones desagradables, aquellas emociones que pueden no ser de todo favorables,
en el sentido en que a nosotros no nos gusta tanto tacharlas en positivo o negativo, buenas o malas, sino son emociones que pueden no agradarnos, que no pueden no sentirse bien y que aún así van a estar ahí. También tenemos este proceso que les compartía de la difusión, que es poder tomar distancia de los pensamientos. Y es lo que siempre nos topamos como de, bueno, ¿qué es eso de tomar distancia? Que nosotros tal cual podamos nombrar o identificar, es mi mente creando contenido. Es un pensamiento lo que estoy teniendo, es incluso una imagen, una frase que crea mi cerebro, que ahí está, no es un hecho, no es una realidad, es contenido que se está creando. Otro proceso es la presencia o atención plena, que es contactar con el aquí y con el ahora, el poder aterrizar a las personas a regresar a este momento, no intentar resolver el futuro o no intentar cambiar el pasado, sino aquí, ahora, en este momento, en este contexto, en esta situación, qué es lo que podemos hacer. Otro proceso que tenemos es el yo como contexto, que es una perspectiva estable del yo observador. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros no tenemos una etiqueta definida. Yo no soy enojona. Yo soy una persona que se enoja ante ciertas situaciones. Yo no soy floja. Soy una persona que siente flojera ante ciertas situaciones. Entonces es esto, que ya no nos estemos etiquetando como un concepto, sino que nos estemos visualizando como yo con ciertas características en cierto contexto. Yo respondo de esta manera o experimento esto en esta situación. También tenemos los valores, que ahorita vamos a profundizar un poquito más. Es esta prioridad, lo que nos guía, lo que nos mueve, y la acción comprometida. Acciones que nos llevan a esta vida valiosa, que nos permite tomar la dirección de los valores. Justo vamos con este tema de los valores desde la terapia de ACT, y son direcciones vitales elegidas. A esto nos referimos, no son metas, no es algo que se alcance ya siguiente valor, sino, por ejemplo, aquí está la imagen de una brújula. Es algo que nos guía, es algo que nos puede dirigir de esta acción que estoy haciendo, me lleva hacia el camino que yo quiero, que se acerca a mis prioridades, que se acerca a lo que yo quiero construir en mi vida o no. Aquí les comparto que los valores son estas guías continuas, no son metas alcanzables, sino que funcionan como esta brújula. Por ejemplo, quiero ser una madre amorosa. El valor es tal cual esta parte de una madre amorosa, una madre cariñosa, dar amor, dar cariño. No es que ya con una acción puntual ya sea la madre amorosa. No, sino que yo puedo identificar una serie de acciones tanto pequeñas como grandes, que me llevan en esa dirección, en ir construyendo cada vez más este camino de una madre amorosa. Una acción en concreto puede ser pasar más tiempo con mi hijo esta semana, que es una meta que está guiada por los valores. Aquí les comparto un cuadrito sobre las diferencias entre valores, metas y reglas. Y pues bueno, en el valor podemos identificar que es esta dirección elegida. Es un curso continuo, no es que lo alcancemos, se acabe y pase el siguiente. Un ejemplo, ser un profesional compasivo. Por otra parte, una meta sí tiene un resultado concreto que se puede alcanzar. Ejemplo, escuchar activamente a mis pacientes hoy. Es la actividad, es la acción que puedo hacer en concreto y que puedo ir alcanzando. Por otra parte, nosotros también identificamos que las personas pueden tener algunas reglas o expectativas, como una norma aprendida o impuesta. A veces guiamos nuestra conducta más bien por lo que ya aprendimos a lo largo de nuestra historia que debe ser. Estos dichosos debe, así debería, así tendría que ser. Sin embargo, cuando nosotros guiamos nuestra vida por estas reglas, se empieza a perder el sentido, o es cuando las personas se enganchan o se sienten atascadas, donde dicen como es que ya no sé por qué estoy haciendo esto, sé que debería de hacerlo, pero no sé por qué, porque para esta persona tal vez no lo acerca a algo que es una prioridad, a algo que es valioso. Por eso, la ACT busca liberar las acciones valiosas del control rígido de estas reglas. Si se va a hacer la acción, que tenga un significado para la persona, para poder enfocar esta energía en lo que la persona elige libremente como significativo, lo que es una prioridad. ¿Cuáles son las funciones de estos valores en ACT?
Uno, nos motivan a la acción, nos permiten tomar una dirección o nos dan sentido a estas conductas que podemos ir identificando. Lo que yo les digo a mis consultantes es, yo no puedo decir si algo está bien o algo está mal. Nos ayuda más poder identificar, esto me funciona o no me funciona para esta dirección que quiero tomar. El identificar los valores también nos ayuda a organizar la intervención, nos permite orientar los objetivos terapéuticos y la guía la toma de decisiones y establecimiento de prioridades. También ayuda a dar coherencia al sufrimiento, ayuda a que este dolor que va a ser parte natural de la vida tenga un propósito, que ya no caigamos tanto en la evitación de ya no querer sentir este dolor, sino aún con este dolor que se va a experimentar en la vida, podemos seguir acercándonos hacia aquello que es valioso para nosotros. Y bueno, como otro fin o como otra función es poder fomentar la flexibilidad psicológica. Actuar desde los valores permite responder con apertura en lugar de evitación. Nos permite tener incluso esta guía más clara de lo que estoy haciendo me acerca o me aleja porque intento evitar algún malestar. Los valores son elegidos libremente, no son impuestos, no puedo llegar y decirte esta va a ser tu prioridad, esta va a ser tu valor. Son presentes y dinámicos, existen en el ahora, no es algo de tal vez en el futuro tenga el valor y por eso lo voy a hacer, sino hoy en día esto es una prioridad, esto es importante para mí. Son personales, cada una de las personas tiene sus valores que sí pueden estar influenciados por su entorno, por su contexto, por su historia de aprendizaje, pero es importante que ellos asuman como esta acción o esta situación valiosa para ellos, no solamente como de porque para la otra persona es importante. Y se ven reflejados en la acción. Entonces no basta con solo identificar esto es valioso para mí, sino que se pueda traducir también en acciones que nos permitan tomar este camino. En la clínica, ¿qué hacemos con los valores? Uno, los necesitamos clarificar, es como parte de incluso la conceptualización del inicio, poder identificar y hacer este acompañamiento con la persona de cuáles son sus valores, qué es esto que es valioso o importante para ellos. También detectamos las barreras, qué es lo que está generando que las personas no se involucren en acciones que les permitan tomar esta dirección en su vida para a partir de eso poder identificar aquellas acciones en las que se podrían involucrar para dirigirse hacia esta vida valiosa, hacia estas prioridades que ellos tienen. Me voy a ir un poquito más rápido para que tengamos la oportunidad de revisar la terapia dialéctico-conductual, porque es otro enfoque también conductual, que pues bueno, aquí incluso podemos ver más claramente cómo forma parte del contexto al momento de nuestras intervenciones. La terapia dialéctica conductual comprensiva, es decir, el tratamiento completo, está conformado por la terapia individual. El proceso se lleva con un terapeuta, pero aparte los consultantes entran a un grupo de entrenamiento en habilidades. En estos espacios lo que hacen tal cual es aprender una serie de herramientas o habilidades que nosotros les llamamos en DBT para poder afrontar una serie de situaciones, desde los 4 módulos que más adelante les voy a compartir. También tiene una herramienta que se llama coaching telefónico, que es esta parte de poder solicitar el apoyo en momento de una crisis. En momento de un alto malestar emocional, puede contactarse con su terapeuta para que juntos practiquen una habilidad. Y justo como puede ser un trabajo desgastante, una situación, pues que a nosotros como psicólogos, también como personas, nos puede generar desgaste emocional, cansancio, tenemos el soporte continuo de nuestro equipo de terapeutas. Por eso tenemos un equipo de consultoría donde además de seguir siendo fieles al modelo de DBT, donde el equipo ayuda a que nuestras intervenciones sigan apegadas al modelo, también nos brindan este soporte y validación por el desgaste que se puede experimentar. El modelo DBT parte también del modelo biosocial de la desregulación emocional. Es un modelo propuesto por Marshall Linehan, donde explica el origen y mantenimiento de los problemas de la desregulación emocional y combina aquí 2 factores, uno el biológico y otro el social.
Desde los factores biológicos podemos explicar la vulnerabilidad emocional innata y desde los factores sociales este contexto que puede estar manteniendo o incluso incrementando las dificultades para la regulación emocional. Dentro de los componentes o factores biológicos de la vulnerabilidad está la alta sensibilidad emocional, la alta reactividad o intensidad y el lento retorno a la calma. Entonces son características que podemos ir identificando. En cuanto a la alta sensibilidad, como se puede detectar en esta parte son situaciones que tú identificas a otra persona, no le generan un malestar o no le despiertan una emoción, pero a ti sí. Te sientes como si tuvieras una alarma y con solo un roce ya se activa. En cambio, otras personas sí tienen como que hacer una presión más fuerte para que esto tenga una misma respuesta. Por otra parte, la alta reactividad es qué tan intensa es nuestra emoción. Tal vez tú no sientes que solo viene, experimentas y se va, sino que al contrario, viene y es muy intensa, es muy alta. Tu grado de enojo es muy alto que puedes llegar a percibir que se sale de control. Y aparte, no dura un minuto como normalmente duraría una emoción, sino que se mantiene a lo largo incluso del día o de los días porque le estamos dando vueltas a esta situación, porque el enojo se mantiene, la tristeza se mantiene. Entonces tenemos estos tres aspectos. Soy más sensible, más intenso, experimento más intenso de una forma más reactiva las emociones y me es más difícil retomar la calma. Esto en cuanto a la vulnerabilidad biológica. Y también, pues es como echarle más leña al fuego. Si yo ya tengo esta alta sensibilidad, alta reactividad y dificultad para volver a la calma, y aparte estoy en un contexto que no ha tenido las herramientas para responder a estas características, me va a ser más difícil regular este malestar. Entonces puedo estar en un contexto donde minimizan o incluso castigan mi expresión de la emoción, donde pueden estar sobrevalorando el autocontrol como de no pasa nada, tú lo vas a poder hacer, o incluso refuerzan conductas extremas, donde tal vez si yo les digo de una manera más calmada, más tranquila, me siento mal, no recibo una respuesta hasta que ya estoy gritando, hasta que ya estoy amenazando, hasta que ya tengo otro tipo de reacciones, es que voltean a verme. Pareciera que el contexto reforzó este tipo de respuestas y no otros intentos para expresar el malestar. Entonces, en este modelo podemos ver cómo se van retroalimentando la habilidad innata, biológica, pero tengo un contexto de invalidación donde se ignora o se minimiza lo que estoy sintiendo. Aquí no se tiene una estrategia donde yo pueda aprender a regular mis emociones, lo cual intensifica el malestar y eso da respuestas más intensas que después se van a volver a invalidar. Todo eso tiene un impacto tanto a nivel emocional como a nivel conductual, también interpersonal y del sentido de mí mismo. Entonces, este ciclo va a empezar a afectar diferentes áreas de mi vida, que son los módulos que atiende la terapia dialéctico-conductual. Tiene para cuando nos sentimos perdidos en el sentido de sí mismo las habilidades de atención plena, que podamos generar o aumentar esta conciencia desde un espacio más descriptivo, sin juicios, que nosotros podamos ser más claros, incluso compasivos con nosotros mismos. También tenemos un módulo de tolerancia al malestar, donde tal cual es que nosotros podamos sobrevivir a estas crisis sin empeorar el momento. Si ya vamos a experimentar una emoción intensa, que podamos regularla, que podamos volver a la calma. Regulación emocional, tal cual también es poder conocer o identificar las emociones que estamos experimentando y aprender herramientas de cómo lidiar con ellas cuando ya están apareciendo y la efectividad interpersonal, lo que nosotros podemos hacer para mejorar nuestras relaciones con otras personas. Entonces, pero no haberlo mareado tanto con este final de tanto de la terapia de aceptación y compromiso como dialéctico conductual, lo que me gustaría rescatar
es que aunque hay algunas diferencias entre ellas, no son excluyentes estos modelos. Por el contrario, también pueden integrarse, pueden complementarse y pueden trabajarse en conjunto siempre que seamos claros desde qué abordaje lo estamos trabajando y con qué fin estamos trabajando desde cada una de las herramientas. Entonces, aquí, como resumen tanto de la ACT como de BT, tenemos que ACT es un modelo centrado en procesos, es transdiagnóstico. Esto quiere decir que no se centra en la etiqueta diagnóstica, sino tal cual identifica las conductas y las funciones para poder trabajar la flexibilidad psicológica y se puede trabajar en una amplia gama de problemas humanos. Por otro lado, DBT también es un enfoque transdiagnóstico y también es más como un paquete de habilidades altamente estructurados. Entonces, como ven, tenemos nuestros módulos donde vamos a ver habilidades en específico. Sin embargo, como también es una terapia de procesos, se va adaptando a la situación que va presentando el consultante en cada una de las sesiones. Entonces, bueno, para finalizar o para ir cerrando, me gustaría que nos quedáramos con esta parte de movernos a la acción, del conocimiento a la acción, llevar todo esto que ya hemos visto desde qué es la definición de salud mental, toda esta parte de la práctica basada en evidencia, los principios básicos de las terapias que estamos utilizando, trasladarlos hacia aquellos escenarios naturales donde aporten a las personas y les permitan alcanzar estos estados de bienestar, esta funcionalidad en sus vidas que les permita introducirse o comprometerse en acciones que les generen mayor bienestar, mayor satisfacción, mejor calidad de vida, que incluso las personas puedan ir identificando esta dirección de hacia dónde es que quieren moverse, de qué es lo valioso para ellos en su día a día. Entonces, pues bueno, pues esto sería todo de mi parte para dar oportunidad a las preguntas. Muchas gracias, maestra. ¿Me escucha? Bueno, vamos a... Disculpe. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí se escucha, maestra. Hola, ¿qué tal? A todos los que están aquí presentes, soy Óscar Mendoza. Soy profesor de algunos de ustedes, digo, porque si no se está viendo mi cara ahorita es porque estoy teniendo algunos problemas con la conexión, entonces solo tengo el audio activo. Organizamos toda esta serie de eventos en el CIDETAC, ¿no? Con la finalidad de pues poder acercar a los alumnos y alumnas pues a otras perspectivas, ¿no? Respecto a la salud mental. Y ahorita tuvimos aquí como invitada a la maestra Priscila Odet, que con mucho gusto aceptó nuestra invitación y también para nosotros es un gusto que esté aquí presente en este espacio. Ahorita vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces yo quisiera a ustedes invitarlos e invitarlas a que si tienen alguna duda o algún comentario o reflexión, pues lo puedan externar en este momento, ¿no? Es el momento idóneo para hacerlo, sobre todo considerando que es un tema de las terapias contextuales que aquí en la región quizá no se trabaja tanto, ¿no? O con tanta profundidad o extensión. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pues con gusto es el momento para plantearla. Si no, yo me pongo a preguntar, ¿eh? La verdad es que yo tengo mucho, no sé, tengo mucho interés en varias de estas cuestiones, ¿no? Y ciertamente... Maestra. Ah, perfecto, porque si no me pongo a hablar yo y agarro ya el micrófono y no es el plan, el chiste es que es un espacio para ustedes. Plantee la duda, por favor. Sí, es que no podía levantar mi manita virtual. Sí, directo, está muy bien. Gracias. Buenas tardes.
yo tengo la duda que usted hablaba acerca de el bienestar, ¿no? Bueno, la definición que da la OMS, y al menos en mi trayecto universitario, he sentido que muchas veces aún no está del todo concreto la definición de qué es psicología, porque platicaba justamente con el maestro Oscar y la maestra Jocelyn que tal vez salud mental puede ser un término muy médico, pero tal vez para otras personas dentro del área es como bienestar, es tal vez un concepto que no les convence. Algunos dicen, no, psicología solo estudia conducta en humanos, y otros dicen, no, también lo estudian animales. Entonces, mi duda es, ¿cómo cree que nosotros podríamos aportar a crear, bueno, contribuir más bien a este concepto de qué es la psicología, pero orientado todo a una forma científica y donde al final los sujetos con los que trabajamos sean los beneficiados de este concepto? Gracias, Ivana. Justo coincido con esta parte de las definiciones. Comparto que en un momento una parte de las actividades del doctorado era desarrollar una escala. Intentamos hacer una escala de autocuidado de la salud mental y justo nos topamos con este gran reto de qué es salud mental, cuál es la definición, es precisa, es suficiente, es clara y no. Y eso en salud mental. Luego en psicología pues nos topamos también con esta dificultad, incluso desde las diferentes escuelas que hay. Por ejemplo, incluso siendo desde terapias cognitivo-conductuales, a veces hay una guerra interna de no, que la primera generación, no, que la segunda generación, no, que la tercera generación, y desafortunadamente creo que eso nos lleva a que cada uno de los enfoques psicotécnicos vaya desarrollando su definición de qué es psicología desde su terreno. Entonces, algo que considero que sí sería relevante es justo poderlo aterrizar a aspectos más tangibles también para las personas. Algo que actualmente he buscado o he trabajado es la psicología no es únicamente para nosotros psicólogos, sino para los beneficiados de nuestra intervención. Si ellos no logran identificar, o más bien nosotros transmitirles qué es lo que se alcanzaría desde una atención psicológica, creo que desde ahí tal vez estamos fallando. Por eso, una definición suficientemente clara es aquella que le permita a los usuarios como identificar de un psicólogo me puede apoyar o me puede acompañar para cubrir esta serie de acciones, para cumplir o adquirir esta serie de herramientas. Hoy en día no te podría dar como una definición o la definición de psicología, pero sí compartir como esta perspectiva que tengo, ¿no? De al momento de construir nuestra definición, voltear a ver al usuario de ellos qué podrían estar entendiendo por psicología, qué podrían estar entendiendo por lo que podrían beneficiarse. Nos vamos a topar con esta parte, ¿no? Como de no es solo la psicología clínica, que también lo tenemos en contextos educativos, en la psicología social, en contextos laborales. Creo que debería ser muy amplia y muy ambigua, que luego es lo que ocurre y no sabemos exactamente qué es, muy concisa, muy concreta y delimitada, que no entra todo el campo. Entonces yo más bien diría que es esta parte de voltear a ver de cuál sería uno de los usuarios, identificar cuáles serían nuestras aportaciones y también pues poderlo contextualizar, ampliar a los cambios que se han venido dando. Entonces, en mi perspectiva, puede decirte que no tengo la respuesta exacta, espero haber ayudado y no revuelto más. Sí, muchísimas gracias. Hola, bueno, a mí me pareció bastante interesante este aspecto que comentabas ahorita. También, bueno, yo he venido diciendo desde hace algún tiempo que al menos es una creencia que he venido
desarrollando un poco, ¿no? De que las ciencias sociales que no pueden contribuir a la sociedad son ciencias que se quedan a medio camino en cierta forma, ¿no? Es decir, si la pretensión de la psicología como ciencia social o biosocial, ¿no? Es contribuir a la sociedad, pues creo que en efecto en la definición o en su constitución, pues debería estar ese objetivo, ¿no? Al menos hasta cierto punto. Me parece bastante razonable, que se puede prestar a discusión, por supuesto, ¿verdad? También ese es el objetivo siempre del debate, pero me parece muy bien. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta o alguna duda antes de yo lanzar algunas preguntas. Insisto, si alguien tiene alguna cuestión que dialogar, si no pueden levantar su manita, no importa, directamente abran el micrófono, porque pues también entiendo que luego puede haber ese problema. O si la quieren escribir por el chat también, pues es una opción. Bueno, si no, creo que yo sí plantearía pues algunas cuestiones, por decirlo así. Hay algunas cosas que me llaman la atención particularmente. Estuve intermitentemente durante la sesión por algunos problemas que tengo con la red, ¿verdad? Lamentablemente, pero no sé si en algún punto se habló respecto a la evidencia o el respaldo que tienen este tipo de modelos de intervención, vamos a llamarlo así, ¿no? En ese sentido, si sí se dijo algo, pues bueno, ¿verdad? Una disculpa por estar preguntando algo redundante, y si no, quizás sería valioso al menos resaltarlo. Yo casi siempre en las clases trato de resaltar mucho o enfatizar el enfoque de la práctica basada en evidencia, ¿no? Y un poco ahí, o un mucho, de la relevancia que tiene tanto la evidencia científica como por ejemplo las creencias y los valores de los usuarios o beneficiarios de la evidencia, y también el juicio del experto, ¿no? O sea, vamos, esta triada en una relación compleja. No sé, en cuanto a la evidencia científica de estos enfoques, ¿qué pudieras platicarnos, maestra Priscila? Porque al final en la psicología se cuelan un montón de cosas, a veces interesantes, a veces no tan interesantes, pero independientemente de eso, a veces sin evidencia, ¿no? Entonces creo que, no sé, en este sentido, ¿qué puedes decirnos al respecto? Muchas gracias, maestro. Justo compartí esta parte es un tanto desalentador que cuando nosotros revisamos tanto en revisiones sistemáticas, incluso aquellas que llegan a metaanálisis o fuentes o recursos como UpToDate, que ya nos dicen de esto es lo más actual con más evidencia, ya te hicimos el trabajo de sintetizarlo. Una de las conclusiones que nos suelen reflejar es ha mostrado algunos efectos y con limitaciones, principalmente en el aspecto metodológico. En cuanto a rigor metodológico de cómo se llevó la investigación, entonces creo que definitivamente tenemos todavía un trabajo muy importante que es parte de la invitación que hacía incluso aquellos que se dedican a la clínica, de seguir abonando o aportando a la evidencia de estos enfoques. Entonces, nosotros podemos observar como se puede ver una tablita muy linda que diga si hubo un efecto, y a la vez podemos empezar a detectar como varios indicadores de no sé qué tanto le puedo atribuir ese efecto directamente a mi intervención o a otros factores que pudieron estar involucrados. Entonces, creo yo que ahí todavía tenemos un trabajo muy importante que hacer para aportar a la evidencia de este tipo de intervenciones, que si bien sí se ha reflejado yo principalmente lo he buscado en cuanto a ambientes hospitalarios, se ha visto la evidencia para el tratamiento del dolor, para la adherencia a algunos procedimientos médicos, para incluso también el cambio o modificación de hábitos, y aún así siempre la limitación. Y creo que como buena persona, como buena clínica que se basa en la evidencia, no puedo hacerme como ciega a estas limitaciones. Falta aterrizar y mejorar la calidad de estos estudios que nos llevan a tener como estos resultados. Entonces, pues sí, digamos que ahí todavía tenemos mucho que trabajar en la calidad de la evidencia. Oh, eso está interesante, ¿no? O sea, lo dices con bastante honestidad intelectual. Creo que esa es una virtud relevante para el quehacer científico. Me parece que alguien levantó su mano. Edson Vargas, si no me equivoco, por aquí lo vi. Si gustas participar. Hola, ¿se me escucha?
Sí, me parece que sí. Buenas tardes. Me gustó sobre lo que comentaba la maestra, sobre basarse sobre todo en la evidencia. Claramente, obviamente, ese es como que el objetivo de cualquier estudiante. Y algo que he notado habiendo yo platicado con compañeros de tercer, cuarto semestre, es de que a ellos no les comentan sobre qué hay que hacer, cómo hay que enfocarse hacia una escuela. Me comentaban que sus maestros le decían, agarren la que sea está bien, con que se sientan a gusto, lo cual para mí es como de que, wow, no puede ser, o sea, eh, es el, es el trabajo de los maestros. Y yo les preguntaba a los mismos compañeros de, ¿no les molesta eso? Y me decían de que, nada, no importa con que pase la materia, lo cual me asusta, sinceramente, de cómo puede ser que hay, pues sí, personas que se quieren dedicar a esto y que no saben por qué lo están haciendo, qué están haciendo, cuáles son las bases, por qué una técnica es así, por qué la teoría de esta técnica es así, quién la pensó, para quién va dirigida. Y también pienso en los maestros que también me ha llegado a tocar escuchar que saber de todo está bien, que abrazar a alguien en terapia está bien y que a la vez aplicarles técnicas de tercera generación, de segunda generación y también un poco de la gestal al mismo tiempo está bien. Entonces, eso también es algo que he pensado y a su vez, como sé que hay un ensayo, no lo he leído, pero es un ensayo sobre sobre qué objeta, ¿no? Para qué sacar nuevas bases, nuevas teorías, como por ejemplo las de tercera generación, ¿cómo se llaman las de ahora? El mindfulness, vaya. Lo cual me hace pensar, o sea, en primera instancia piensas, pues sí, ¿no? En teoría la segunda generación como de las mejores, porque tiene más base científica y etcétera. Pero sí, como usted comentó, depende del sapo la pedrada, depende cuál sea el problema, hay que saber qué técnica usar, sobre todo basada en evidencia. Y sería todo. Gracias. Sí, muchas gracias, Edson. Me da mucho gusto justo esta reflexión que ya se vaya dando desde pregrado, porque sí, también es triste y desalentador. Yo igual en la licenciatura me sentía perdida como de hacia dónde me muevo, esto no me convence, no sé lo suficiente o no logro aterrizar las bases para comprender su fin práctico ya en una intervención. No sé si esto da calma o desesperanza, espero que sí de esperanza. Yo lo empecé a aterrizar mucho más claramente en la maestría, que ya tenía este enfoque más claro de la práctica basada en evidencia, donde incluso ya me pude involucrar más de lleno en la investigación translacional, las ciencias de la implementación, que es justo esto, ¿no? Como de, bueno, todos estos principios básicos, la investigación que sustentan los modelos psicoterapéuticos, nuestro trabajo es tener una clara comprensión de ellos para poderlos utilizar correctamente, para poder traducir estos conocimientos ya a un contexto natural. Entonces, pues sí, definitivamente va a haber muchas críticas, lo compartía incluso entre generaciones, se tiran entre ellos. Yo la verdad ahorita tengo una postura neutral, me agradan más, tengo incluso mayor acercamiento a las terapias de tercera generación por la explicación de cuál fue su creación, la forma en la que se dirigió este cambio, incluso de ya no cambiar el contenido, sino la forma de relacionarse con este contenido interno. Entonces, pues bueno, justo es esta reflexión de la pericia, uno de los componentes de la práctica basada en evidencia, nos corresponde también a nosotros, ¿no? De volvernos lo suficientemente hábiles y conocedores de las herramientas que estamos utilizando y también identificar nuestra limitación. Si la evidencia dice que mi enfoque no es el que la puede resolver o atender y no tengo las competencias para dar otro enfoque, canalizar a los consultantes con aquellas personas que sí tengan como esta formación y que la evidencia nos respalda de esto es la mejor atención para la situación. Muchas gracias, Edson. Excelente. La verdad es que también la cuestión del eclecticismo creo que es un aspecto que debe tomarse con muchas pinzas, ¿no? Tanto en la cuestión epistemológica o las bases epistemológicas de la psicología, como en la cuestión práctica también, que es donde me parece que los impactos pueden tener pues más repercusión negativa, ¿no? Si no se toman las decisiones
pues adecuadas, por decirlo de alguna forma. No sé si hay alguna otra persona que quiera plantear algún cuestionamiento. Bueno, buenas tardes. Maestra, me pareció muy interesante la presentación. La verdad es que creo que hablar de este tipo de modelo, a veces a nivel institucional aquí en la zona, no es tanto que se escuche, ¿no? Lo vemos en su práctica clínica, pero creo que también se puede aplicar en otras áreas. Y a mí me gustaría preguntarle, maestra, ¿cómo considera que se puede utilizar el modelo contextual y cómo puede ayudar a plantear políticas o proyectos comunitarios? Gracias, maestra. Justo, por ejemplo, desde DBT vienen una serie de herramientas o de habilidades que yo siempre he compartido con mi equipo. Si estas herramientas, si estas habilidades se impartieran incluso desde un contexto escolar, desde edades tempranas de los niños, tendríamos un impacto significativo, porque no son herramientas que únicamente las personas que experimentan de regulación emocional tendrían que conocer, no son las únicas que se benefician. Entonces, desde estas aportaciones, tanto culturales de cómo hacer frente a una emoción, cómo identificarla, cómo conectar con ella, que desde la escuela los mismos profesores puedan empezar a compartirlas, a conocerlas, creo que ya nos daría como un gran paso a la prevención de estas cuestiones de evitación experiencial, de desregulación emocional. También los principios incluso de estos dos enfoques de la terapia de aceptación y compromiso y de la terapia dialéctico-conductual que se puedan llevar hasta la crianza, ¿no? De las escuelas para padres que luego se desarrollan, que luego se realizan, de cómo podemos empezar a identificar nuestra labor, nuestro impacto en los niños que pues estamos formando, ¿no? Que están bajo nuestro cuidado. Yo lo veo también mucho en esa parte, desde incluso los contextos hospitalarios, con políticas públicas enfocadas a la promoción de hábitos para el cuidado de la salud. Ahí también ya podemos empezar a trabajar como de, bueno, ¿cuáles hemos identificado desde estos enfoques que pueden ser las principales limitantes para que las personas lo hagan y empezar a trabajar en campañas de prevención? Lo que bien hemos visto, ¿no? La información por sí sola puede no ser suficiente. Necesitamos dotar de habilidades, de herramientas a las personas y de herramientas que puedan utilizar en su contexto. Si no las aterrizamos a la dinámica que tienen las familias ahorita mexicanas, pues realmente pueden perder un impacto las recomendaciones que estamos dando si no se aterrizan a lo que en verdad viven las personas como en su día a día, incluso hacia qué población nos estamos dirigiendo. Entonces yo creo que ahí es donde principalmente lo he observado, que podríamos aportar bastante desde estos enfoques. Bueno, espero que en algún momento se logre ver aterrizado. Muchas gracias, maestra. Me parecía haber visto, aquí hay una persona levantando su mano. Si gusta abrir el micrófono. Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, no es una... Sí se me escucha bien, ¿verdad? Ok. No es como tal una pregunta, pero es como una reflexión. Igual no sé si pudiéramos como rebotar ideas, o pulirme, no sé. Bueno, en cuestión de la presentación, llegué como a un análisis, una conclusión de decir, pues es como conocer a la persona, ¿no? Por medio de las terapias, por medio de lo que ya estamos platicando, de las teorías que ya se dieron, algo que llamó mucho mi atención fue implementarlo, llevarlo a la práctica. Entonces dije, ¿cómo llevarlo a la práctica? Entonces, de ahí llegué a esa conclusión de, pues, conociendo a la persona. Me conoce la persona y entonces ahí adecuar el caso, porque yo creo que podemos ver muchas teorías y decir, si tiene este paso, si es por esto y por esto, si estos factores, pero la persona que tengo enfrente tiene su contexto, tiene su historia. Entonces, ¿cómo voy a trazar una línea por medio de todo eso como para guiarla? O sea, bueno, muchos dicen, no, pues sí, mira, trastorno por adicción, trastorno por esto, trastorno depresivo, sí, pero
cómo ayudamos a que lo supere, qué pasos seguimos, por dónde le guío por el camino, ¿no? Y entonces hablamos de que personas son más sensibles a ciertos estímulos, personas son más reactivas, personas tienen un contexto sociocultural diferente. Entonces, bueno, no sé, yo me guío mucho por metáforas. No es lo mismo que alguien diga, ah, sí, puedo saltar por piedritas, a yo me muevo mejor nadando o yo recorro un sendero, ¿no? Entonces, es como ver qué tenemos enfrente. Si tenemos esa persona que sabe saltar las piedritas, sabe quitar maleza dentro de un sendero o sabe nadar mejor, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber eso? Pues conociendo a la persona, viendo el espectro que tiene, viendo lo que ella es y cómo vamos a explotar por medio de eso las herramientas o lo que ella requiere para sobrellevarlo. Yo recuerdo que tengo una amiga que tenía ataques de ansiedad, entonces un día se encerró en el baño y yo fui con ella, bueno, me mandó un mensaje y no sé, me recordó mucho lo del unicornio, la dinámica que hicimos. Ella decía, es que ya no quiero sentir ansiedad, no quiero. Entonces yo me acuerdo que no supe muy bien qué hacer en ese momento. Lo único que le dije fue, hay como un abrazo que te das que es como de mariposa, no me acuerdo, le pones tus manitas y empiezas a palparte. Entonces le decía, oye, pon tus manitas así y empieza a palpar. Y luego le dije, ¿sabes qué? Numérame 5 cosas que veas afuera, así, de que, no sé, ¿qué ves? Luego, ¿qué puedes oler? Y tratando como de, con su mente, como quitarle justamente eso de que es que estoy muy ansiosa, es que me siento así, es que me duele el pecho, es que esto, es que lo otro. Entonces, de alguna manera lo asocié con, ah, sí, es cierto, ¿no? Tratar de que en lugar de que esto sea repetitivo y que la lleve a ese mismo ciclo, pues no sé, tratar de distraerla o como de decir, a ver, si ese es el problema, pues como instintivamente hacerlo. ¿Y a qué voy con ese ejemplo? Justamente que en ese momento que fue como en la práctica de que estoy viendo a la persona, tengo a mi amiga y la tengo enfrente, pude como de alguna manera hacer práctico eso, ¿no? Y sin, bueno, a lo menso, pues, ¿verdad? Sin saberlo, sin tener así como un sustento precisamente. Pero es que a lo que voy a, ok, con esto yo creo que los docentes nos pudieran dar o nos pudieran iluminar un poco mejor justamente con sus casos prácticos, pero así de que, por ejemplo, yo tuve este paciente y al implementar esta técnica pasó esto, esto y esto, yo pude notar su desarrollo en esto y esto y esto, y al final de cuentas esto funcionó y quizás esto no, a lo mejor en ese momento yo puedo compartir la anécdota y decir, quizá no funcionó de todo, pero sí intentó ayudarle, entonces yo creo que de ahí viene como la experiencia o lo que nosotros podemos aterrizar para no quedarnos solamente en la teoría, sino observar esos casos prácticos, porque al final de cuentas, no sé, pero la evidencia es eso, ¿no? O sea, la evidencia es ver cómo funciona en un caso práctico y asimismo plasmarlo y ahí tienes tu evidencia, ¿no? Por ahí leí una frasecita en un libro que decía, pues pruébele usted mismo y usted mismo será la evidencia. Entonces, a mí me ha pasado y yo también lo he probado en mí, ¿verdad? Cosas y digo, ah, pues yo ya soy la evidencia, ¿no? O tengo esa partecita, tiene que valer o aportar algo, ¿no? Porque claro que sí, el sustento científico detrás lleva análisis y métodos, por supuesto que sí, e implementarlo. Pero sobre todo creo que la experiencia docente o como profesionales es lo que nos puede iluminar así como de experiencia en primera persona y en un primer plano estas teorías llevadas a la práctica. Y bueno, eso es todo. Jeje. Muchísimas gracias, Flor. Sí, es bastante valioso lo que nos compartes, la reflexión de justo, ¿no? Por eso también nosotras en la clínica donde trabajo contamos con un equipo de consultoría que nos ayuda también a ir retroalimentando de, se dio esta situación, lo trabajé así con mi consultante, estos fueron los efectos, nos ayuda tanto como a seguirnos dirigiendo de, bajo este enfoque o modelo, estamos todavía siendo fieles a los principios o tal vez ya nos estamos desviando o incluso comprender, ¿no? De este es el principio, tal vez no te voy a recitar tal cual la estrategia, pero sé cómo funciona y sé cómo poderlo utilizar, cómo aplicarlo en cada situación que se va presentando. Y creo que, bueno, el compartir experiencias de cómo ha funcionado o no ha funcionado ayuda a ir identificando, pues, algunas situaciones similares donde los podríamos aplicar. Muchas gracias, Flor. Al contrario, gracias.
A mí me pareció muy interesante la reflexión también que plantea Flor, ¿no? Es decir, creo que hay ahí un gran reto en cuanto a la transferencia de conocimiento teórico a contextos prácticos, ¿no? A mí me parece que en general uno de los grandes retos de la psicología y de otras ciencias muy afines es eso, ¿no? O sea, cómo podemos transferir de forma efectiva el conocimiento. Sobre todo porque en efecto parece haber una intuición, ¿no? Muy clara de que la teoría o los modelos teóricos, ¿no? Evidenciados, por ejemplo, a través de la experimentación, pareciera que está la intuición de que no siempre se ajustan a todos los casos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un aspecto bastante interesante para reflexionar. Creo que si lo vemos también, bueno, no sé, quisiera hacer un poco de mi reflexión aquí, si lo vemos desde una perspectiva crítica de la práctica basada en evidencia, donde además de la evidencia científica y los valores y las creencias de los beneficiarios entra la expertise o el juicio del experto, por decirlo de alguna forma, ahí me parece que en esa visión crítica puede haber una pista o una respuesta, porque es precisamente el experto que ha desarrollado, vamos a decirlo así, cierto buen juicio a través de su práctica, el que puede esclarecer, ¿no? De alguna forma, cómo dar ese proceso de transferencia y en qué situaciones, por ejemplo, ciertas técnicas pueden ser más efectivas o más benéficas, por decirlo de alguna manera, en un contexto que en otro, ¿no? Me parece que hasta cierto punto hay estudios también al respecto. Yo lo comento por si, no sé, algún otro alumno o alumna está interesado en ese tema, sí que se han hecho estudios al papel del experto, por ejemplo, en la transferencia de conocimiento. Me parece que por ahí están los asuntos interesantes. La verdad me pareció muy, muy llamativa esta reflexión. Gracias también a los que han estado participando. ¿Alguien más tuviera alguna duda o algún comentario o alguna reflexión de este estilo, por ejemplo? La verdad es que digo, está bastante bien que se puedan plantear reflexiones, no solo preguntas, también. Sí, maestro, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno, yo sí, me parece que también la Sí. maestra. Bueno, yo también ahorita que escuché el comentario de Flor, bueno, la reflexión de Flor y esto de este caso práctico, ¿no? En cuestión a la ansiedad, mientras la maestra Odette estaba con su exposición, a mí me llamó mucho la atención que había una diapositiva dentro de estas terapias que mencionaba, no recuerdo muy bien, pero era algo así como no luchar contra los pensamientos, ¿no? Sí, mal no recuerdo. Y a mí me llamó mucho la atención por esto que ahorita comentamos de la forma de relacionarse con el contenido interno. Bueno, en relación a lo que mencionaba Flor, pues a mí me surgió la cuestión, en estos casos, por ejemplo, de una persona que sufre de ansiedad, bueno, el pensamiento, yo me imagino, cuando hay estos pensamientos, este contenido interno que te dice que no puedes lograr ciertas cosas, que no vas a poder alcanzar ciertas metas, ¿de qué manera entonces yo no puedo luchar contra eso? Yo no puedo ejercer esta resistencia, ¿no? De este pensamiento negativo que me dice que no voy a poder lograr las cosas que quiero. Entonces, mi cuestión es, ¿de qué forma yo me puedo relacionar con este tipo de pensamientos? Muchas gracias, Alejandra. Justo tenemos nosotros el proceso que llamamos de fusión, que digamos es la gran diferencia entre segunda y tercera generación. Segunda nos podemos encaminar más como de encuentra evidencia contraria de no, si puedes, si lo vas a poder hacer, esto es irracional, claro, simplificado, ¿no? Desde esta parte de la tercera generación de fusión, es tal cual ejercicios que nos ayudan a ver, es tu mente hablando, tu mente generando contenido, es tu cerebro activándose. Entonces, entrenamos a los consultantes en que ellos sean capaces de identificar que hay muchas cosas que podemos pensar y que por eso no son hechos, no son certezas. Como puedo pensar, no voy a poder, puedo pensar, puedo volar. Y aún así, no puedo volar. Entonces, los entrenamos, nosotros utilizamos muchos ejercicios experienciales, yo trabajo principalmente con niños y adolescentes. Algunos de estos ejercicios de difusión son como cantar los pensamientos, decirlos de diferentes tonos o volúmenes de voz o voces diferentes, escribirlos de maneras distintas,
dibujarlos como si fueran semillas de una sandía. Esto nos permite observar cómo la mente sigue generando, el cerebro sigue generando este contenido y lo podemos plasmar, podemos tomar esta distancia de va a generar, va a seguir sacando varias ideas y no por eso las tenemos que creer. Incluso aquí les dejo como algunos recursos que podrían ayudar a profundizar. El creador de la terapia aceptación y compromiso, el Dr. Hay, tiene una TED Talk donde habla justo que él experimentaba ataques de pánico, experimentaba una ansiedad constante que ya había llegado a un grado de evitación en el que ya no podía incluso dar clases porque ya experimentaba la ansiedad y ya tenía esta idea de me va a dar un ataque de pánico, me va a dar un ataque de pánico y a veces hasta se lo provocaba la misma evitación o la idea de que eso podía pasar. Así es como llegó a la investigación de la teoría de los marcos relacionales, que es toda esta idea de los pensamientos en sí, como es lenguaje interno, se va a estar relacionando con otros pensamientos, con otro lenguaje, con otros conceptos, y por eso no podríamos reestructurarlos todos. Lo que nos funciona más es ver cómo se crea este contenido, cómo sigue apareciendo. Entonces, pues bueno, igual si les ayuda o les gustaría profundizar, tiene libros que son incluso para público en general. El más actualizado se llama Una mente liberada, que ahí también explica, ¿no? De cómo tenemos este dictador interno, esta vocecita que nos puede estar diciendo y diciendo y diciendo, y ejercicios de cómo podemos empezar a tomar distancia de esto, como de incluso verlo en una película de cómo este dictador interno está hablando y está hablando y está diciendo de no vas a poder, no es posible, yo no me voy a pelear con que sí puedo, no, yo voy a identificar que mi mente o que yo estoy teniendo estos pensamientos. Entonces, pues bueno, es como un acercamiento a la discusión, pero creo que se presta para mucho contenido más. Muchas gracias, maestra. Ok, la verdad es que está muy interesante, como bien lo dices, creo que da para hablar sobre bastantes cuestiones más. Yo ahorita que lo estaba escuchando todo esto, me da la impresión, digo, no estoy tan versado en el tema de las terapias contextuales, pero lo ligo mucho con ciertas formas de filosofías como el estoicismo, por ejemplo, o algunas formas de filosofías relacionadas a la virtud, donde tiene mucho peso, por ejemplo, el poder fomentar ciertos rasgos del carácter, decían estos filósofos, ¿no? En los individuos, pues para vamos a decirlo así, para lidiar con las condiciones adversas del mundo, ¿no? Y en cierta forma lo plantean de forma sencilla, como aceptar, cambiar lo que se puede cambiar y aceptar lo que no puede cambiarse, ¿no? De alguna manera, ahorita estaba pensando en eso. Bueno, por una parte. También, pues bueno, no sé si hubiera más personas que tuvieran algunas dudas o algunas otras reflexiones, sino quizá para ir enfilándonos también hacia ya el cierre de esta charla, de esta ponencia de hoy, pero antes quisiera nada más preguntar si hubiera alguna otra persona que tuviera alguna pregunta o algún comentario. Y si no es el caso, entonces pasar a dar lectura a la constancia que vamos a hacer entrega ahorita aquí de forma digital. Me voy a leerla aquí. Es una constancia a la maestra Priscila Odette Gutiérrez Islas por su valiosa participación como ponente del tema salud mental desde un enfoque contextual en el conversatorio Estrategias Psicosociales para intervenir en materia de salud mental, correspondiente a las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento, el CIDETAC. Y firma pues la directora de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal. Te haremos llegar, Priscila, esta constancia también de forma digital para que tú puedas tenerla en reconocimiento a tu valiosa participación en el marco de este evento. Y ojalá hubiera luego oportunidades de seguir dialogando sobre este tipo de cuestiones y discutiendo este tipo discutiéndolas, dialogándolas, ¿no? También reflexionando sobre ellas e inclusive, si fueras el caso, tal vez en un futuro, algunos aspectos más prácticos, ¿no? Como un taller o alguna cuestión por el estilo, creo que podría ser algo valioso.
Digo, si estás abierta a más participaciones, ¿no? Ciertamente. Sí, sí, claro, maestro, sí, muchísimas gracias por la invitación. Y pues a mí me encanta ir compartiendo todo lo de las terapias conductuales contextuales que conozco y ¿Por qué le pues, dices así? yo con toda la apertura. ¿Por qué le dices Excelente, así, amor? muchísimas gracias. Bueno, entonces siendo así, creo que daríamos ya por cerrada la sesión. Nada más comentarles a los asistentes también que por la tarde, si tuvieran tiempo e interés, va a haber también otra ponencia relacionada al dolor crónico y determinantes psicosociales que se relacionan con estas cuestiones. El link también está por ahí en Facebook, y si alguno estuviera interesado para asistir, estaría Yo excelente. no me muero de la cabeza. Hay un micrófono abierto ahí, porfa, ciérrenlo. Nada más para que no se vaya a escuchar algo fuera de lo esperado. Muy bien, entonces está abierta la invitación también para la otra ponencia. Iba a haber otro evento que era el conversatorio sobre estos temas también, pero se va a reagendar, entonces en cuanto esté la nueva fecha se los haremos saber a todos los interesados. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo y muchas gracias a los que asistieron y también a los que plantearon sus preguntas y reflexiones. Seguimos en contacto. Creo que alguien levantó la mano. Fue por error, perdón. Ah, ok. Bueno, entonces, pues así quedamos. Muchas gracias nuevamente y seguimos en contacto.